世はアーサー。この国の絶対的な王であり最強の騎士、キングアーサーである。Renuncia de derechos de autor, nada me pertenece, todo el crédito a sus respectivos autores. Yokoso, ¿cómo están gente de YouTube? Aquí el Master Sekan con otra parte de este fanfic. Sigamos con la historia de Shigeo. Puchale play. Capítulo 21. Preparativos. Un día entero pasó mientras Rimuru preparaba a toda la aldea para la guerra contra el rey orco. Hemos decidido enfrentar al ejército orco, anunció, con una seriedad absoluta. La batalla decisiva se llevará a cabo en los pantanos. Si ganamos, perfecto. Si perdemos, nos retiramos de inmediato hacia la aldea de las Dríades, tan rápido como las circunstancias lo permitan. No voy a mentirles, el enemigo no es débil. Nuestra meta es ganar, pero si las cosas se complican, no hay motivo para el pánico. La situación se transmitirá en tiempo real mediante transmisión del pensamiento. Mantengan la calma y muévanse únicamente según mis órdenes. Los duendes, los lobos y las abejas guerreras vitorearon el nombre de Rimuru con los ojos llenos de determinación. Después llegó el turno de anunciar a quienes formarían el primer escuadrón. Todos voltearon a verme en el momento exacto en que mi nombre no apareció en la lista. Se me revolvió el estómago, aunque, pensándolo mejor, quizá fuera hasta gratificante. Cuando por fin pisara el campo de batalla, mi poder hablaría por sí solo. De cualquier forma, yo también quería proteger a todos, aunque fuera desde donde me tocara estar. Rimuru anunció después a quienes se quedarían cuidando la aldea. Entre los nombres estaba el mío, junto al de Shuna-chan y Rigurt. Negué con la cabeza en silencio. Esa misma noche, en cuanto llegó información sobre el nido de hormigas, decidí que iría de todas formas, aunque fuera a mi manera. Todavía me faltaba un integrante más para completar a quien tenía en mente, y desde ese día, cualquiera que despertara mi interés se convertiría en parte de mi creciente familia de insectos. Reuní a Tsukuyomi, Vespira y Escolesa. Nos adentramos en el nido en completo silencio. No tenía ningún interés en pelear directamente contra las hormigas, así que activé mi camuflaje mientras las demás se encargaban de llamar la atención de las hormigas gigantes. En teoría, yo solo habría bastado para toda la misión. Pero quería que las hormigas, y de paso, la propia reina, entendieran en qué liga jugábamos. Además, así tendría tiempo de sobra para llegar hasta el fondo del nido, donde imaginaba que estaría ella. Con algo de suerte, hasta tendría con quien negociar. Las primeras hormigas cayeron sobre Tsukuyomi como una ola de quitina y mandíbulas. Ella ni siquiera retrocedió. Un solo movimiento de pata bastó para que hilos de seda, casi invisibles en la oscuridad del túnel, cruzaran el paso de las hormigas delanteras. Cayeron enredadas antes de completar el segundo paso, inmovilizadas por completo, sin que pareciera haberse esforzado en lo más mínimo. 12, contó en voz baja, más para sí misma que para nosotras. Quedan al menos 40 antes de llegar al núcleo. A su lado, Escolesa recibió a otro grupo con una sonrisa torcida. 40, dice. Yo diría que es una fiesta. Se lanzó hacia adelante, dejando que sus incontables patas se movieran a una velocidad que ninguna hormiga gigante podía seguir. No usó su ácido esta vez. Se lo había pedido expresamente. Se limitó a envolver a 3 de ellas entre sus segmentos y apretarlo justo para dejarlas fuera de combate, sin derramar una sola gota. Ups, dijo, sin sonar arrepentida en lo más mínimo. Creo que a esta la desmayé un poco de más. Vespira, mientras tanto, no corrió hacia el frente como las otras dos. Se quedó en el punto más alto del túnel, evaluando el flujo completo de hormigas con una calma inquebrantable.
Cuando por fin se movió, fue con gran precisión. De sus extremidades de insecto brotaron láminas de cera dorada y espesa que se expandieron en el aire, atrapando a más de una decena de hormigas en capullos pegajosos antes de que siquiera pudieran reaccionar. Contenidas, no heridas, anunció, sin necesidad de que nadie se lo preguntara. Es más rápido así. No hacía falta que se coordinaran entre ellas. Cada una sabía exactamente qué terreno cubrir, como si llevaran toda una vida peleando juntas y no apenas unos meses. En cuestión de minutos, el camino entero hacia el núcleo del nido quedó despejado, sembrado de hormigas atadas en seda, envueltas en cera, o simplemente inconscientes. Ninguna había muerto. Esa era la parte que más me enorgullecía. Mientras avanzaba hacia el fondo del nido, pensé en un nombre para la reina que me esperaba. Tirabesa. La reina de las hormigas de la tormenta roja. Iris no tardó en confirmar su ubicación exacta, y usando toda la velocidad que pude reunir, llegué hasta ella en menos de un minuto. Comandaba a sus hormigas con una firmeza militar, cada orden tan precisa como un golpe de hierro. No era inteligencia al nivel humano, pero sí la suficiente como para sorprenderme. Tenacidad, disciplina, y un instinto de supervivencia que no pensaba subestimar. Aparecí caminando sin prisa, y solté un golpe de presión cargado en el batir de mis alas. El impacto la envolvió por completo. Apenas si lo sintió. Perfecto, pensé. Reforcé mi coraza corporal, esa misma armadura que Rimuru también podía invocar, y empecé a usarla, literalmente como saco de boxeo. 1, 2, una docena de golpes después, me detuve y dejé que mi aura se desbordara sin ningún filtro alguno. No hizo falta nada más. Se rindió ahí mismo, sin ni un gruñido de protesta. Únete a mi familia, le dije, extendiendo una mano. Seamos amigas. Tirabesa, hormiga de la tempestad roja. Sentí como una cantidad enorme de magículas se drenaba de mi interior. No lo suficiente como para dejarme inconsciente, pero sí lo bastante como para obligarme a sentarme en el suelo, mareado y con un dolor de cabeza que palpitaba en cada sien. 20 minutos después, la reina terminó de evolucionar hacia una raza superior. Ya era gigante antes. Ahora triplicaba ese tamaño, un auténtico titán de tierra que apenas cabía en el espacio que la rodeaba. Salimos del nido con un nuevo miembro en la familia y un poder inmenso sobre la tierra bajo nuestro control. Taché mentalmente uno más de mis objetivos, sonriendo con algo que no era del todo dulzura. Ahora solo faltaba el entrenamiento. Quería llevarlas a todas a un lugar donde no solo aprendieran materias y conocimientos universitarios, sino que también ganaran control real sobre sí mismas y sobre sus propias magículas. Tengo justo lo que necesitas, dijo a Iris, con un tono que dejaba claro que había entendido mi frustración antes de que yo la expresara en voz alta. Nunca imaginé el nivel de ayuda que podía sacar de mi archivo dimensional. Afuera del nido, las hormigas seguían con su rutina como si nada hubiera pasado, mientras Tirabesa, Tsukuyomi, Escolesa y Vespira se reunían a mi alrededor, dándome la espalda en formación defensiva. Pensaban que estaba agotado. Era todo lo contrario. Entre Iris y yo descubrimos un método para entrenar lo suficiente antes de llegar al campo de batalla. Una dimensión exclusiva para el entrenamiento, capaz de recrear cualquier enemigo que hubiéramos enfrentado, con la posibilidad de ajustar la dificultad, la dureza del entorno, e incluso la apariencia de los rivales. Una sala de entrenamiento perfecta, donde días enteros podían pasar en apenas unas horas de la realidad. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, le reclamé, muy molesto. No es asunto mío decidir cuándo lo necesitas, respondió sin inmutarse. Pero, ya que insistes, a partir de ahora notificaré con más frecuencia sobre lo que hay disponible dentro de la habilidad. Le pregunté entonces si podía llevarlas a todas a un aprendizaje intensivo, estudios universitarios completos y, de paso, una forma humana funcional para cada una de mis subordinadas. Sí puedo, respondió. Solo necesitas usar tu almacenamiento. Yo me encargo del resto. Así comenzó uno de los entrenamientos más extensos que habíamos tenido hasta ese momento. Todas se volverían más fuertes, y de paso obtendrían una forma humana completa gracias a la réplica del collar. La misma base, pero con muestras de sangre distintas para cada una, mezcladas por la propia Iris a partir de sangre de varios monstruos, algo de la humana que Shifu tenía en el collar que me regaló, restos de datos del antiguo dispositivo que alguna vez fue mío, y sangre de duendes y aventureros. Todo terminó en cuestión de minutos. 4 collares, 4 réplicas, una para cada una de ellas. El primero en activarse fue el de Escolesa.
La luz se apagó dejando frente a mí a una mujer de piel morena oscura, con el cabello negro cayendo en dos coletas largas hasta la cintura, y un par de ojos amarillos que conservaban ese brillo burlón tan suyo. Vaya, dijo, mirándose las manos como si no terminara de creérselo. Esto sí que es nuevo. A su lado, la forma de Vespira terminó de asentarse. Piel oscura como la de Escolesa, pero con un cabello rubio, largo y completamente liso, y unos ojos verdes que conservaban esa seriedad calmada de siempre. Ni siquiera en su nueva forma perdió la compostura. Se limitó a examinarse a sí misma con la misma frialdad analítica de cuando evaluaba un campo de batalla. Tiravesa fue la tercera. Piel pálida, casi blanca, cabello rojo largo y ondulado que le caía por la espalda como una cascada de fuego, y unos ojos del mismo rojo intenso que su nombre sugería. Parpadeó varias veces, todavía desorientada por la velocidad de todo. Y por último, Tsukuyomi. Piel clara, casi traslúcida bajo la luz del nido, cabello blanco y corto con un flequillo que le cubría parte del rostro, y unos ojos grises que, incluso en shock, no dejaban de analizar cada detalle a su alrededor. Todas se tambalearon, se cayeron, volvieron a levantarse solo para caer de nuevo, como si sus propios cuerpos nuevos fueran un territorio completamente desconocido. Después de varios intentos, se rindieron, se sentaron a descansar, y por fin pudieron hablar conmigo con algo de calma. Las cuatro tenían, a simple vista, entre 25 años. Las miré con algo parecido al resentimiento. ¿Cómo es que ustedes se ven como adultas, y yo sigo pareciendo un adolescente? Porque así es, respondió Iris, sin más explicación que esa. No fue una respuesta satisfactoria en lo absoluto para mí. Las cuatro se arrodillaron al mismo tiempo, en perfecta sincronía. Muchas gracias, Lunaris-sama, dijeron, casi al unísono. Con un gran orgullo y con todo nuestro poder, viviremos siempre a su lado. No hay nadie a quien respetemos, amemos y protejamos más que a usted y a Rimuru-sama, añadió Tiravesa, con la voz todavía insegura por lo reciente de su nueva forma. Cuide siempre de nosotras. Levanté una ceja, y antes de que la escena se volviera más solemne de lo necesario, decidí cortar por lo sano. Consigan ropa. Ya. Un tic apareció en la ceja de cada una de ellas, aunque el rubor que les subió por el rostro dejaba bastante claro que la vergüenza les había ganado la partida antes que el orgullo herido. Capítulo 22. Respuesta inmediata. Todo comenzó en el archivo dimensional, junto a las 4. La zona de entrenamiento se extendía en cada dirección hasta perderse de vista, un espacio inmenso y aparentemente infinito que Iris había moldeado a nuestra medida. Escolesa y yo entrenábamos juntas nuestra inmunidad a los rayos, aunque cada quien desarrollaba su propio estilo de combate. Yo llevaba mi katana al límite, combinando el control eléctrico inspirado en la fruta del diablo de Enel con el Thunder Gale de Kamen Rider Revice y el Plasma Inazuma que tanto había admirado en Kamen Rider Zetsu. Frente a mí, un enemigo simulado con la forma de Ganon, esa misma silueta porcina y monstruosa de Legend of Zelda, Link to the Past, empuñaba la espada al estilo de Akurou. Un verdadero rey orco, hecho a nuestra medida. Escolesa, por su parte, estaba más concentrada en crecer, y crecer, hasta alcanzar una forma tan imponente como la capa de rayos del Raikage. Después de que le contara sobre él, se obsesionó con verlo algún día con sus propios ojos, aunque por ahora se conformaba con acercarse a ese nivel en su propia forma de 100 pies. Prefiero pelear así, me había dicho, sin dejar lugar a discusión. Si voy a partir orcos, quiero hacerlo con todas mis patas. Ninguna de las dos versiones de Ganon tuvo piedad con nosotras, y tampoco nosotras con ellas. Con determinación absoluta, terminé cortando al mío en dos, en varios tajos a la velocidad del rayo. Amazing Thunder Gale. Una versión mejorada tanto por Iris como por mí misma. Una tormenta eléctrica titánica esperaba a los orcos, y por primera vez sentí que de verdad estaba lista para desatarla. Mientras tanto, Tsukuyomi y Vespira entrenaban y estudiaban al mismo tiempo. Ella, el elemento hielo, algo que había elegido por cuenta propia. Vespira, en cambio, se inclinó por el aire y el rayo. El hielo es preciso, dijo Tsukuyomi en algún punto, sin levantar la vista de sus propias manos, ya cubiertas de escarcha. Como yo. Vespira solo asintió, aceptando la comparación sin necesidad de añadir nada. Tiravesa, por su parte, se quedaría estudiando a fondo en el archivo dimensional junto a mí hasta que Rimuru y los demás llegaran al frente de batalla. Escolesa, Tsukuyomi y Vespira, en cambio, partirían directo hacia la guerra, así que se exigieron a sí mismas de una forma casi monstruosa, empujando conocimiento y entrenamiento puro y duro hasta el último segundo disponible.
Cuando el tiempo se acabó, Escolesa no podía estar más orgullosa de sus resultados. Había logrado su cometido. Ahora podía volar, aunque todavía con cierta incomodidad por su nuevo tamaño. El resto de los ajustes finos tendrían que esperar hasta después de ganar la guerra. Las tres hicieron una reverencia frente a mí, pero las detuve antes de que terminaran. Antes que nada, necesitábamos un plan. También les pedí que ocultaran sus formas humanas y usaran únicamente sus formas de insecto en el campo de batalla. No había ningún problema en que, poco a poco, el enemigo fuera descubriendo sus verdaderas habilidades por sí mismo. Les di el plan completo, y las tres repasaron sus puntos fuertes y débiles antes de partir. Cuídense, les dije, aunque sonó más a una orden que a una despedida. Todas ustedes. Lo mismo digo, Lunaris-sama, respondió Vespira, con esa seriedad y tranquila tan suya. No se preocupe por nosotras. Preocúpese por usted misma, que apenas está por desatar su verdadero poder. Escolesa soltó una risa corta antes de añadir su propio comentario. Además, alguien tiene que cuidar de Benimaru-san y los demás mientras usted hace su gran entrada dramática. No pude evitar pensar en ellos justo en ese momento. Benimaru, Souei, Akurou, Shion, Ranga, y todos los duendes que ya estarían en movimiento hacia los pantanos. Una punzada de preocupación se instaló en mi pecho, aunque intenté que no se me notara demasiado. El plan era sencillo. Usando el intercambio entre sombras, Tirabesa y yo llegaríamos a la batalla en cuestión de un segundo, en el momento exacto que decidiéramos. Además, quería encargarme personalmente, junto a Escolesa, del murciélago gigante que, según los informes, luchaba del lado de los orcos. No sabíamos por qué estaba ahí. Lo más probable era que perteneciera a Noctis, o otro aliado, otra pieza fuerte en el tablero. Tal vez incluso el mismísimo señor que comandaba esa organización en la sombra. Con mis nuevas mejoras todavía frescas, le pedía a Iris un listado completo de todo lo que había conseguido hasta ese momento. Notificación. Habilidad Akashic. Recolectores de Magicula. Total, 7 unidades, todas en nivel 6. Clasificación estimada de poder. Top global del bosque de Jura. Posición. Tercer lugar, por debajo únicamente de Beldora Tempest y Rimuru Tempest. Con esa cantidad insana y brutal de poder acumulado, ya no había duda. Pertenecía al top del bosque entero, apenas por debajo de un dragón auténtico y de mi propio tío. Tirabesa, mientras tanto, por fin podía hablar con normalidad. Igual que le había pasado a Tsukuyomi, a Escolesa y a Vespira al principio, su voz había sonado monstruosa y aterradora las primeras horas. Pero con el paso de los días dentro del archivo, ya manejaba un tono elegante y preciso, acorde a su nuevo estatus. Todas, en sus formas de insecto, podían hablar ahora tan naturalmente como cualquier humano. Necesito más tiempo, me dijo, con esa mano de hierro que no admitía réplica. Todavía no estoy lista. Se lo concedí sin dudar, dejándola sola en su propia sección de la zona de entrenamiento. Mientras salía del archivo dimensional, en el mundo real, Rimuru y el resto de nuestra gente por fin habían llegado al campo de batalla. Y el murciélago gigante no era, ni de lejos, el único problema. Una bruja demoníaca se movía entre las filas enemigas, causando estragos y bajas entre los hombres lagarto. Ni siquiera los Oni, ya no ogros, sino Oni, después de la evolución que la propia batalla había desatado en ellos, podían hacer gran cosa contra ella. Se desplazaba a la velocidad del rayo, lanzando ataques a distancia y ondas sónicas capaces de hacer temblar el suelo y el aire por igual. Gabiru y los suyos habían llegado antes que nadie, tan orgullosos como siempre, decididos a demostrar que los hombres lagarto no necesitaban la ayuda de nadie para enfrentar a los orcos. Pero frente a la bruja y al resto del ejército enemigo, ese orgullo se desmoronó en cuestión de minutos. Docenas de sus hombres cayeron heridos, y Gabiru, con el rostro desencajado, por fin entendió lo estúpido y grosero que había sido al rechazar la ayuda de Rimuru y la mía propia. Debí escucharlos, murmuró, apretando los dientes mientras cubría la retirada de 2 de sus soldados. Debí escuchar a todos. Escolesa, harta de ver cómo caían más y más lagartos, no esperó ninguna orden. Adoptó su forma titánica, aumentando su tamaño una vez más, aunque todavía sin liberar los rayos de la tormenta, y se lanzó directo a la pelea. Lunaris. Gritó, con una voz que retumbó por todo el pantano. El grito dejó a Rimuru en shock. Pude notar la preocupación en su rostro incluso desde la distancia, mientras Souei, Benimaru y Shion volteaban también hacia el origen de aquel rugido, esta última con una sonrisa feroz que no se molestó en disimular. Antes de que Rimuru pudiera decir una sola palabra, me adelanté.
Es la única que puede equilibrar este campo de batalla ahora mismo, le dije, con toda la firmeza que pude reunir. Por favor, déjame pelear. Después, si quieres castigarme por haber desobedecido tu orden, adelante. Pero ahora no es el momento. Rimuru me miró un largo instante, y aunque no dijo nada de inmediato, algo en su expresión se ablandó. Está en su etapa rebelde, lo escuché murmurar, más para sí mismo que para mí, con una media sonrisa que no pudo esconder del todo. Aunque, la verdad, me alegra que por fin haya dominado su problema con los rayos. Entonces yo me encargo del rey orco, anunció después, en voz alta, para que todos en el frente lo escucharan. Así, el campo de batalla quedó dividido en dos. En una entrada tan llamativa como innecesaria, subí sobre el lomo de Escolesa. ¿Lista, amiga? Le pregunté, sin poder ocultar la emoción en la voz. Hora de electrizar esta noche, respondió ella, con esa sonrisa filosa tan suya. Presioné el V-Stamp sobre Escolesa, y después sobre mí misma, tal como habíamos practicado incontables veces en el archivo dimensional. En sí. Gritamos ambas al mismo tiempo. La tormenta eléctrica se desató de inmediato. Rayos y cuchillas de viento cayeron sobre las filas orcas, abriendo huecos enteros en su formación. Nuestras propias siluetas cambiaron con la transformación, envueltas en un resplandor que hacía retroceder a cualquier orco lo bastante cerca para sentirlo. Así se hace, Lunaris-sama. Gritaron Tsukuyomi y Vespira al unísono, desde algún punto del frente. Confíen en nuestra poderosa princesa de las tormentas. Los orcos que quedaban en pie retrocedieron, aterrados a partes iguales por la tormenta y por el gigante 100 pies que la cargaba sobre su espalda. Fue entre los relámpagos y el humo que la vi con claridad. La bruja loca, deteniéndose justo frente a nosotras, con una calma que no encajaba con la masacre que la rodeaba. Apunté mi espada directamente hacia ella. Y en cambio ella reveló su nombre. Argenis, dijo, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. La bruja de los desastres. Capítulo 23. Comienzan las peleas finales. En algún punto del reino de Claiman, dentro de su palacio, tres figuras conversaban. Una de ellas, sin embargo, no lograba contener del todo su aura, que escapaba poco a poco entre risas apenas disimuladas. Daguba Ceba. El rey humano que había dejado atrás su propia humanidad, por razones que seguían siendo un misterio para quienes lo rodeaban. Monstruos que se atrevieron a formar una alianza contra viento y marea, dijo, con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Hacía tiempo que no encontraba algo capaz de divertirme de verdad. Espero que al menos uno de ellos sepa hacer que esto valga la pena. Laplace tosió, incómodo, sin poder disimular del todo lo que sentía ante semejante despliegue de poder. Aquel hombre ni siquiera contaba con una semilla de rey demonio, y mucho menos con las almas necesarias para despertar como uno. Y aún así, ahí estaba, desbordando una presión que no debería existir sin ninguna de esas dos cosas. Claiman, ajeno, o fingiendo estarlo, a la magnitud de esa aura, cambió de tema con su habitual tono displicente, dirigiéndose directamente a la clase. No me hagas reír. Un ataque de ese calibre no sería ningún problema para ti, ¿o sí? Dijo, con la vista perdida en algún punto tras la ventana, la copa de vino girando lentamente entre sus dedos. Bueno, respondió Laplace, recuperando parte de su tono burlón habitual, yo pensé que no lo lograría. Me pregunto si seguirías con esa copa tan tranquilo en la mano si de verdad hubiera muerto. Volvió a toser, todavía incómodo por la presencia que tenía al lado. Eso habría sido un desperdicio de planes, añadió Daguba, con una frialdad que no dejaba claro si hablaba en broma o completamente en serio. Los tres dirigieron entonces la mirada hacia una bola de cristal que flotaba entre ellos. En la imagen, el rey orco luchaba contra una figura joven. Por su apariencia, bien podría haber pasado por una chica. Cabello largo y lacio, de un plateado azulado, ropas azules, y unos ojos amarillos que no dejaban lugar a dudas sobre su determinación. Así que ese es el líder de los monstruos, murmuró Laplace, entrecerrando los ojos tras su máscara. Todavía no sabemos su nombre, pero desde luego no parece cualquier cosa. En otra escena dentro de la misma esfera, Argenis, una de las subordinadas más rebeldes de Daguba, enviada a recolectar las almas de todo aquello que los orcos devoraran, parecía estar en serios problemas. Frente a ella, una adolescente de no más de 15 años, con el cabello azul y las puntas teñidas de amarillo, los ojos de un púrpura intenso salpicado de rosa neón, envuelta por completo en una violenta electricidad azul y amarilla. Daguba se inclinó un poco hacia adelante, con un brillo genuino de interés en la mirada. Esa de ahí, dijo, señalando a la adolescente con algo parecido a un apetito.
Quiero verla pelear un poco más. Interesante, comentó Clayman, sentándose con calma, la sonrisa fría y calculadora de siempre dibujada en su rostro. Supongo que será entretenido ver cómo se oponen a nuestro plan. De vuelta en los pantanos, el primer choque entre Lunaris y Argenis hizo temblar el suelo bajo los pies de todo el ejército, abriendo una grieta considerable entre ambas. Argenis se enderezó despacio, sacudiéndose el polvo de encima con una risa que sonaba, en más de un sentido, parecida a la de Escolesa. Solo que en su versión más retorcida y alegre, pero también errática como tóxica, con un brillo enfermizo en la mirada que dejaba claro que disfrutaba del caos tanto como del combate en sí. Sobre nosotras, el murciélago gigante, comandado sin necesidad de palabras, desató una lluvia de ataques en todas direcciones, obligando a más de un Oni a esquivar por los pelos. ¿Y bien?, preguntó Argenis, ladeando la cabeza con una sonrisa demasiado amplia. ¿Vas a salvar a tus amigos, o vas a pelear conmigo? Escolesa fue la primera en responder, con el mismo tono despreocupado de siempre. ¿Por qué no ambas cosas? Elegimos ambas, sin dudarlo un segundo. Con la velocidad del rayo, controlamos la tormenta lo suficiente como para que los relámpagos protegieran a cada aliado cercano, mientras que las ondas de choque, y solo esas, se encargaban de barrer a los orcos que se acercaban demasiado. Técnica pura, nada de fuerza bruta descontrolada. Así comenzó una lucha feroz, cargada de golpes calculados, entre Escolesa y yo contra Argenis y el murciélago gigante de la montaña. Sabía, incluso en ese momento, que esta pelea no terminaría rápido. Mientras tanto, en otro punto del campo de batalla, Tsukuyomi y Souei se abrían paso hacia el rey de los hombres lagarto, rodeado por completo y a punto de caer. Souei apenas tuvo tiempo de procesar la forma humana de Tsukuyomi antes de que ella ya estuviera limpiando el terreno a su alrededor. Belleza y fuerza, ambas propias de una integrante de élite de mi grupo. El ninja, normalmente imperturbable, no pudo evitar quedarse mirando un segundo de más. Entre los dos, sin un solo rasguño ni el menor rastro de cansancio, acabaron con cada orco que rodeaba al rey lagarto. El rey se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Su hija, a su lado, fue la primera en reaccionar, agradeciendo de corazón la alianza entre Rimuru-sama y Lunaris-sama. Su padre no tardó en unirse al gesto, con una reverencia mucho más sincera que cualquier palabra que hubiera podido ofrecer. No muy lejos de ahí, Vespira y Tirabesa luchaban codo a codo junto a Kurou, Benimaru y Shion. Los tres Oni se sorprendieron al ver las formas humanas de ambas. A Vespira la reconocieron de inmediato, pues ya conocían bien su aura de antes. La otra mujer, en cambio, era una incógnita para ellos, y el alivio de descubrir que se trataba de una aliada se notó en sus rostros. Que además hubiera sido nombrada por Lunaris-sama solo aumentó su sorpresa, y, a juzgar por las miradas que intercambiaron entre ellos, también un gran orgullo. Tirabesa, con el elemento tierra y roca bajo su control, abría el suelo a voluntad, dejando caer auténticos meteoritos sobre las filas orcas. Vespira, por su parte, trabajaba en conjunto con Ranga para levantar tornados descomunales que disparaban rayos amarillos y negros en todas direcciones. Benimaru observaba con una sonrisa, mientras Kurou asentía en silencio, aprobando cada movimiento con la mirada de quien ya ha visto suficientes batallas como para reconocer verdadero talento. En medio del caos, sentí la voz de Rimuru resonar directamente en mi mente, solo para mí. ¿Cuándo integraste a más gente a tu familia?, preguntó, con una curiosidad que no ocultaba del todo su sorpresa. Tsukuyomi, Vespira, Escolesa y Tirabesa, respondí, sin dejar de mantener el flujo de la tormenta. Ahora tienen entrenamiento de élite y conocimientos a nivel universitario. Lo de la forma humana también salió bastante bien, la verdad. Sentí su risa incluso a través de la conexión mental. «Qué suertuda eres», dijo, con ese tono suyo mitad en broma, mitad en serio. «Ja, ja. Por favor, no te mueras. No sé cómo reaccionarían mi hermano y su esposa si te pasara algo». «No voy a morir», respondí, con toda la madurez que pude reunir en ese instante. «Y si algo sale mal, la responsabilidad es mía. De todo esto. De todas ellas». Eso pareció ser suficiente para tranquilizarlo, al menos un poco. Cortó la conexión sin más palabras, dejándome libre para volver a concentrarme por completo en la pelea. Porque, para ser sincera, la verdadera lucha apenas comenzaba. Escolesa y yo seguíamos enfrentando a Argenis y al murciélago gigante en un intercambio que no daba señales de ceder, cada golpe más calculado y más brutal que el anterior. Esta iba a ser una pelea larga. Tan larga, de hecho, que ni siquiera esta noche alcanzaría para terminarla, o eso llegué a pensar.
Capítulo 24. Manos manchadas de sangre. La noche llevaba ya un buen rato devorada por relámpagos y gritos cuando entendí, con una claridad casi dolorosa, que esta pelea no se iba a decidir solo por fuerza bruta. Se iba a decidir también por resistencia mental. Por paciencia inquebrantable. Por quien se quedaba sin opciones primero. Y esa no iba a ser yo. Argenis abrió con una nube espesa de esporas negras, el tipo de veneno que debería haber licuado los pulmones de cualquier criatura corriente en cuestión de segundos. La dejé envolverme sin más, confiando en que mi propia resistencia se encargara del resto. Ni siquiera tosí. ¿Qué? Masculló, con la primera grieta visible en su sonrisa. No le di tiempo a pensar demasiado. Cambió de estrategia casi de inmediato, convocando una lluvia de fuego que cayó sobre el pantano como si quisiera hervirlo entero. Las llamas resbalaron por mi piel sin dejar ni una marca. Frustrada, probó con hielo, lanzas afiladas que se formaron en el aire y salieron disparadas hacia mi pecho. Dejé que impactaran de lleno, sintiendo apenas un frío pasajero antes de que mi propio cuerpo las neutralizara por completo. Esto no es posible, dijo, con la voz quebrándose en un registro distinto, más agudo y más desesperado. Siguió con tierra y roca, abriendo el suelo bajo mis pies para tragarme entera. Caí, sí, pero salí caminando sobre la misma roca que se suponía debía aplastarme. Después vino el viento, cuchillas invisibles cortando el aire desde todos los ángulos. Ni una sola llegó a rozarme. Cuando intentó con el acero, forjando espadas de la nada para lanzarlas contra mí como una lluvia de metal, simplemente dejé que rebotaran, una por una, contra una coraza que ya había aprendido a usar como una armadura de Kamen Rider. Ni siquiera con eso terminó. Como buena bruja de los desastres, probó también con sus propias especialidades. Una plaga invisible que debía pudrir la carne desde dentro, una grieta de la tierra que debía tragarse la electricidad a mi alrededor, un colapso de presión que debía aplastarme los pulmones sin necesidad de tocarme. Cada una de esas maldiciones se deshizo contra mí como olas contra un acantilado, sin dejar ni rastro. Argenis retrocedió un par de pasos, con la respiración agitada y una risa que ya no tenía nada de alegre. ¿Qué diablos eres? Gritó, casi al borde del llanto. No hay nada que funcione contigo. Lo dijo como una acusación, como si mi inmunidad fuera una trampa injusta y no el resultado de meses enteros de entrenamiento, sangre y sacrificio. Probó con parálisis después, una descarga nerviosa que debía dejarme rígida el tiempo suficiente para rematarme. La sentí apenas como un cosquilleo distante en la punta de los dedos. Nada más. Incluso mientras la enfrentaba, una parte de mi percepción mágica y predicción de movimiento, seguían registrando lo que ocurría más allá, donde Escolesa libraba su propia batalla contra el murciélago gigante. El chasquido de alas cortando el aire, el temblor de la tierra cada vez que ambos cuerpos colisionaban. Confiaba en ella tanto como confiaba en mí misma. Fue entonces cuando algo en Argenis se quebró de verdad. Dejó de intentar ganar con magia y empezó a jugar sucio. Convocó una nube de polvo negro directo a mis ojos, con la clara intención de cegarme. Cualquier otro rival habría retrocedido, habría cerrado los ojos, habría dudado un segundo de más. Yo no. Mis habilidades ya estaban leyendo cada vibración del aire a mi alrededor, cada tensión en sus músculos antes incluso de que el ataque se completara. Mi visión nocturna hacía el resto, y aunque hubiera estado completamente ciega, la habría sentido llegar de todas formas. ¿Por qué no te quedas quieta? Chilló, ya al borde de un colapso total. Debería funcionar. Siempre funciona. Probó entonces con una ilusión, proyectando media docena de copias de sí misma a mi alrededor, esperando que dudara sobre cuál era la real. Ni siquiera necesité mirar dos veces. La percepción mágica no se deja engañar por trucos de luz. Cuando ni eso funcionó, giró un ataque hacia el grupo de duendes que peleaban a varios metros de distancia, demasiado cerca de la trayectoria de una explosión que se estaba gestando entre sus manos. No era un ataque bien calculado. Era su desesperación pura, el gesto de alguien dispuesta a arrastrar a quien fuera con tal de sentir que había ganado algo. Interpuse mi cuerpo entre el ataque y los duendes sin pensarlo dos veces, dejando que el impacto se disolviera contra mi propia coraza. Argenis empezó a atacar sin ningún patrón reconocible después de eso, mezclando hechizos a medio terminar con golpes físicos torpes y erráticos. Cada fallo la hacía reír con una risa cada vez más aguda, y cada vez más rota. Estaba dejando de ser una bruja calculadora para convertirse en algo mucho más peligroso. Un animal acorralado sin absolutamente nada que perder, y sin ningún límite sobre a quien podía arrastrar en su caída. Fue ahí cuando algo cambió en mí también.
No fue ni rabia, ni miedo. Fue una certeza, casi incómoda en su simpleza. Esta pelea tenía que terminar aquí, y tenía que terminar ahora, antes de que alguien más pagara el precio de su desesperación. Por primera vez desde que había llegado a este mundo, dejé de preguntarme si debía o no ensuciarme las manos. Simplemente decidí hacerlo. No sentí orgullo por esa decisión. Tampoco sentí placer. Solo la determinación fría de alguien que por fin entiende que proteger de verdad a quienes ama, a veces, significa no dejar con vida a quien amenaza con destruirlos. Pensé en Benimaru, en Souei, en Shion, en Akorou, en Tsukuyomi, en Tirabesa, en mi tío. En cada duende que todavía respiraba gracias a que alguien había estado dispuesto a tomar esa decisión antes que yo. Cerré la distancia entre nosotras en un parpadeo. Argenis apenas tuvo tiempo de abrir los ojos por completo antes de que mi katana, cargada con cada rayo de electricidad que había aprendido a controlar, la atravesara limpiamente. No hubo gritos triunfales de mi parte. No hubo satisfacción tampoco. Solo el peso repentino de saber que mis manos, por primera vez, estaban manchadas de verdad, y la certeza incómoda de que no sería la última vez. Se desplomó sin decir una sola palabra más. La tormenta a mi alrededor pareció aquietarse un instante, como si hasta ella entendiera que esa parte de la pelea había terminado. Solo entonces me permití girar por completo la atención hacia donde Escolesa seguía librando su propia guerra particular. El murciélago no dejaba de moverse, atacando en picada una y otra vez, desgarrando el aire con sus alas capaces de cortar como cuchillas, para luego alejarse antes de que ella pudiera contraatacar como quería. Cada zambullida abría surcos profundos en la tierra alrededor de Escolesa, quien respondía estrellando su cuerpo titánico contra el suelo una y otra vez, tratando de anticipar el próximo ángulo de ataque. «Quédate quieto de una vez», rugió, más frustrada que asustada, esquivando por poco un tajo que le habría arrancado media docena de patas. No estaba en su elemento, y lo sabía. El aire nunca había sido su terreno, y aunque había ganado algo de vuelo durante el entrenamiento, todavía se sentía torpe e incómoda, como pelear con medio cuerpo atado a la espalda. Pero torpe no significaba débil, y Escolesa jamás había sido de las que se rendían solo porque el terreno no les favoreciera. Con cada intento fallido del murciélago, aprendía un poco más el ritmo de sus movimientos. Empezó a anticipar las zambullidas, a cronometrar sus propios saltos para encontrarse con el animal a medio camino en lugar de esperar el impacto. El choque de ambos cuerpos, una y otra vez, sacudía el terreno entero, levantando columnas de tierra y agua estancada del pantano hacia el cielo nocturno. ¿Sabes qué es lo más molesto de todo esto?, le gritó al animal en un momento, entre risas y jadeos, como si en verdad esperara una respuesta. Que ni siquiera puedo burlarme de ti como se debe. Porque no entiendes ni una sola palabra. En un momento, logró atrapar una de las alas entre sus mandíbulas. El murciélago se sacudió con violencia para liberarse, pero el daño ya estaba hecho. Su vuelo se volvió errático e desequilibrado, cojeando en el aire como una marioneta con la mitad de los hilos cortados. Escolesa no perdió el tiempo. Se impulsó con todas sus patas traseras, lanzándose directamente hacia el animal herido, envolviéndolo por completo entre su cuerpo alargado antes de apretar con toda la fuerza que había estado acumulando durante días enteros de entrenamiento. El crujido final resonó incluso por encima del rugido de la tormenta que empezaba a apagarse. Ya era hora, masculló, dejando caer al animal sin vida sobre lo que quedaba del terreno destrozado. Se sacudió el polvo con un gesto casi despreocupado, aunque el temblor apenas perceptible en sus patas delataba lo mucho que le había costado ese último tramo de la pelea. Llegué hasta donde estaba, todavía en su forma titánica, con el cuerpo cubierto de tierra y los ojos brillando con el mismo orgullo cansado que yo sentía en ese momento. ¿Terminaste con la bruja?, preguntó, sin necesidad de mirar hacia dónde había caído Argenis. Sí, respondí, con la voz más serena de lo que esperaba, aunque el peso de lo que acababa de hacer seguía instalado en algún lugar profundo de mi pecho. Ya terminé. No dijimos mucho más. No hacía falta. Nos quedamos ahí, en silencio, mientras a lo lejos la tormenta empezaba, poco a poco, a calmarse sobre lo que quedaba del campo de batalla. Ahora todo dependía de mi tío Rimuru. Capítulo 25. El nacimiento de una alianza. Helmut estaba al borde del colapso. Al sentir que todo se le escapaba de las manos, decidió apresurar las cosas de la peor manera posible. Ordenó al rey orco que devorara a Gabiru y a los demás, sin importarle que entre ellos estuvieran Tsukuyomi y Tirabesa. Rimuru no intervino de inmediato.
Se limitó a observar, procesando cada palabra, cada gesto de desesperación que Helmut dejaba escapar en su caída. Benimaru fue el primero en cobrarse su parte de la venganza, cortándole una oreja de un solo tajo. Shion y Akurou, a su lado, le advirtieron con frialdad que más le valía confesar sus pecados esa misma noche, porque no vería el amanecer. El rey orco, sin necesitar ninguna orden más, avanzó. Rimuru lo dejó pasar sin oponerse, dado que su único destino parecía ser el propio Helmut, quien, en su desesperación, llegó a pensar que aquella criatura vendría a salvarlo. Fue exactamente lo contrario. El rey orco alzó su espada y decapitó a Helmut en un solo corte, veloz y sin dudas. Después, con la misma habilidad que lo había condenado desde el principio, comenzó a devorar el cadáver. Y así, sin proponérselo del todo, terminó de convertirse en un auténtico señor demonio. En el territorio de Claiman, Daguba Ceba se reía sin ningún control. Oye, Laplace, dijo, con una carcajada que no parecía tener fin, ese estúpido amigo tuyo sí que la cagó. La transmisión lo tenía visiblemente entretenido, y su diversión se traducía en un aura cada vez más pesada, tanto que Laplace tuvo que apartar la mirada, incómodo. Claiman, en cambio, habló con su calma habitual. Por si acaso, ten a alguien vigilándolos, dijo, sin levantar la voz. Aunque es decepcionante que Helmut y Argenis hayan fallado. Ya no podremos seguir observándolos de cerca. Pero estoy convencido de algo. Tarde o temprano, todo el mundo se enterará de lo que ha pasado aquí. De vuelta en el pantano, Rimuru se adelantó solo, antes de que ningún Oni pudiera lanzarse contra el nuevo rey demonio orco. Comenzó con fuego, el cual funcionó, pero el rey orco se adaptó con una rapidez alarmante, hasta desarrollar inmunidad total a las llamas en cuestión de varios enfrentamientos más. Fue entonces cuando Rimuru dejó de contenerse. Usó depredador y regeneración acelerada para contrarrestar cada mordisco que el rey orco lograba asestarle, y así comenzó una verdadera batalla de hambre. Uno devorando, el otro siendo devorado, ambos absorbiendo fragmentos del otro con cada intercambio. Mientras lo hacía, Rimuru empezó a ver, fragmento a fragmento, las memorias del rey orco. Vio una tierra convertida en un desierto sin vida. Vio a un orco que, antes de todo esto, había sido una gran persona, alguien capaz de cortarse el propio brazo para alimentar a los niños de su tribu cuando ya no quedaba nada más que comer en aquellas tierras agotadas. Su regeneración le permitió sobrevivir a ese sacrificio una y otra vez, aunque cada vez que lo hacía, sabía perfectamente que estaba cometiendo un pecado. Uno que solo cometía para que los niños no murieran de hambre. Buscando una tierra mejor para todos, guió a su gente hacia el bosque de Jura. Muchos tenían miedo de adentrarse ahí, pero él los tranquilizó recordándoles que Beldora, el dragón de las tormentas, llevaba sellado muchísimo tiempo, y que además no pensaban instalarse en lo profundo del bosque, solo en sus afueras. Pero el viaje, sumado a los meses de hambre acumulada, terminó por debilitarlos a todos. Y fue en ese camino, ya al borde del colapso, donde conoció a Helmut. Así comenzó la locura del hambre. Rimuru observó cada detalle con atención, sin apartar la mirada ni una sola vez. Si tú eres el moribundo, yo soy el depredador, dijo, con una calma que no dejaba lugar a dudas. Consumiré todo. Incluso tus pecados, y los pecados de tus hermanos. ¿Los pecados de mis hermanos? Preguntó el rey orco, con una voz que ya no sonaba monstruosa, sino simplemente cansada. ¿Y los míos? Sí. Soy un monstruo muy codicioso. Así que duerme en paz. En la proyección astral compartida entre Rimuru y el espíritu del rey orco, la disputa quedó resuelta por completo. Descansaron juntos, por un instante, en una tierra fértil, llena de vegetación, exactamente lo que aquel orco había buscado desde el principio. El rey orco por fin encontró paz. Su hambre, después de tanto tiempo, quedó saciada. Oh, ser codicioso, aquel que devorará mis pecados, dijo, con una voz que ya sonaba en calma total. Tienes mi eterna gratitud. Mi hambre, al fin, se ha calmado. Así llegó el fin de la guerra en el pantano. Rimuru, ya de vuelta en su forma humana, habló en voz alta para que todos lo escucharan. Esta es tu derrota. Descansa en paz. Lo logramos. Salté sin perder ni un segundo, lanzándome sobre él con un abrazo enorme. Lo logramos, tío. Ganamos la paz que tanto esperábamos. Estaba llorando, y no me avergonzaba admitirlo. Sabía exactamente cuánto tormento había significado toda esa noche. El miedo, la ansiedad de perder a todos los que quería, salieron a la superficie sin que pudiera contenerlos.
Debajo de cualquier transformación, seguía teniendo mi lado humano intacto, tan vivo como siempre, incluso después de haber hecho cosas horribles con mis propias manos. Pero todos ahí, cada uno de ellos, eran mi familia. Y lo único que querían era vivir en paz. Así que sí, había tenido que manchar mis manos de sangre. Y aunque el peso de esa decisión seguía presente, no me arrepentía. Por Shizune-san, por mí. Y por todos los demás. Todos a nuestro alrededor comenzaron a celebrar, gritando nuestros nombres entre risas y lágrimas propias. Rimuru-sama. Lunaris-sama. Fue un recuerdo que sabía, con total certeza, que jamás olvidaría. Poco después, Shion atrapó a Rimuru en un abrazo eufórico, restregando su rostro contra su propio pecho con una felicidad que no dejaba lugar a interpretaciones. Aproveché ese instante de caos, mientras todos seguían celebrando, para acercarme una vez más a Rimuru, ya liberado del abrazo asfixiante de Shion. Oye, le dije, con la voz más baja, solo para nosotros dos. Sobre lo que dijiste antes de la batalla, Rimuru pareció entender de inmediato a qué me refería. Bajó la mirada un segundo, y cuando volvió a hablar, ya no quedaba ni rastro de su tono bromista habitual. Lo siento, dijo, sin rodeos. No debí llamarte débil. Tenía tanto miedo de perderte que preferí menospreciar tu fuerza antes que admitir que ya no podía protegerte de todo, como yo quería. Yo también lo siento, respondí, sorprendida de lo fácil que salían las palabras. Por desobedecerte. Por preocuparte. Pero no me arrepiento de haber peleado, tío. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía proteger a mi familia tanto como ustedes me protegen a mí. Se quedó en silencio un momento, observándome con una expresión que no supe descifrar del todo. Has crecido mucho más rápido de lo que esperaba, dijo finalmente, con una sonrisa sincera. Y no me refiero solo a tu fuerza. Aprendí de las mejores, respondí, mirando de reojo hacia donde Vespira y Tirabesa, Escolesa y Tsukuyomi, seguían de pie, calladas pero atentas. Fue un acuerdo silencioso, sin necesidad de más palabras. Ambos habíamos cometido errores esa noche, y ambos estábamos dispuestos a seguir adelante juntos, un poco más maduros que antes. Por mi parte, me giré para ver a las demás. Tsukuyomi, Escolesa, Vespira y Tirabesa, todas esperando su turno para acercarse. Choqué los 5 con Escolesa, como si fuéramos un dúo salido directamente de Kamen Rider. Nada mal para nuestra primera guerra juntas, dijo, con esa sonrisa filosa tan suya, aunque el brillo en sus ojos delataba lo orgullosa que estaba en realidad. Tsukuyomi, Vespira y Tirabesa se acercaron después, dispuestas a hacer una reverencia formal, pero no se los permití. Las sujeté a las 3 al mismo tiempo, en un abrazo que insistí en dar pese a sus protestas silenciosas. Aunque, debido a mi tamaño, terminó siendo al revés. Fueron ellas quienes me rodearon por completo. Jaja, Lunaris-sama es increíble, tan increíble como su hermano mayor Rimuru-sama, dijo una de ellas, entre risas. Antes de que pudiera seguir disfrutando del momento, Traini llegó, con esa calma inquebrantable que la caracterizaba. Oh, tal como esperaba de Rimuru-sama y de Lunaris-sama, dijo, con una sonrisa cálida. Han cumplido su promesa de forma espléndida. Qué oportuna, Traini, respondió Rimuru, feliz. Entonces Traini alzó la voz, lo suficiente como para que todos, absolutamente todos, la escucharan con claridad. Con la conclusión de este evento, nosotras las Dríades convocamos una asamblea, concerniente a los derechos de control sobre el gran bosque de Jura. Se realizará tras el amanecer de mañana, un poco al suroeste de aquí, en el espacio abierto al centro del bosque. Las razas que deseen asistir son libres de elegir a su propio representante. Eso es todo. Los duendes de otras aldeas empezaron a ponerse nerviosos, tratando de decidir a toda prisa quién los representaría. Pero Traini volvió a hablar antes de que la discusión avanzara demasiado. No creo que nadie vaya a objetarlo, pero los moderadores serán Rimuru Tempest y Lunaris Tempest. Nami. Fueron las únicas palabras que logré articular, sumida en un desconcierto total. El tiempo avanzó con una rapidez que no esperaba. A pesar de haber peleado toda la noche, Escolesa, Tsukuyomi, Vespira y Tirabesa querían regresar cuanto antes al archivo dimensional. No las retrasé, las envié de vuelta enseguida. Sinceramente, no tenía ni idea de qué estarían tramando esta vez. Pero tampoco sentí muchas ganas de acompañarlas. Estaba demasiado tensa pensando en la asamblea que se avecinaba. Tenía a Rimuru, todavía en su forma de slime, descansando sobre mi regazo.
Y en ese momento entendí, por fin, por qué Shion y Shuna se peleaban tanto por él. Su textura era ridículamente cómoda, como esos vídeos de ASMR con burbujas o botellas de agua, solo que 1000 veces mejor. Poco después, ya estábamos todos reunidos. Había varios goblins que habían formado parte de la alianza de Gavinu, aunque no pertenecían a nuestra aldea, sino a otras del bosque. También estaban el rey de los hombres lagarto, su hija, y un pequeño grupo de guerreros lagarto. 10 orcos, entre ellos el hijo del antiguo rey orco. Treini, por supuesto. Y Benimaru, Shion, Zoe y Akurou, junto a Vespira y Tirabesa, ambas en su forma humana. Al parecer sentían que debían estar presentes, ya que ambas seguían, a su manera, consolidando su posición como reinas. Skolesa y Tsukuyomi habían decidido quedarse en el archivo dimensional. Ya le había dado permiso a Iris para atender cualquier petición que le hicieran, y para dejarlas entrar y salir cuando quisieran. Realmente no tenía la menor idea de qué estarían haciendo esas dos locas. Me puse de pie sin soltar a mi tío en su forma de Slime. Rimuru habló en cuanto la asamblea dio inicio oficialmente. Esta es mi primera vez organizando este tipo de reunión, así que no puedo prometer ser el mejor moderador, dijo, con una honestidad que le ganó más de una sonrisa entre los presentes. Así que simplemente diré lo que pienso, y me gustaría que todos lo consideraran juntos. Se detuvo un segundo antes de continuar. En primer lugar, no creo que los orcos hayan cometido ningún crimen. Sus palabras impresionaron a todos los orcos presentes, e incluso a mí. ¿Me estás diciendo que simplemente los dejaremos libres, así sin más? No quería manchar mis manos con más sangre de la necesaria, pero tampoco creía que fueran del todo inocentes. Aún así, decidí no decir nada de eso en voz alta. Estoy seguro de que los hombres lagarto, que sufrieron pérdidas enormes, querrán objetar. Pero, por favor, escúchenme primero, continuó Rimuru. Voy a explicar la razón detrás de su aumento militar, y la situación en la que se encuentran ahora. Ya veo. Una gran hambruna, y la existencia de un demonio llamado Helmut, además de una bruja de nombre Argenis, dijo el rey de los hombres lagarto, procesando la información en voz alta. Pero incluso así, después de todo, los actos de agresión no pueden quedar sin más, añadió. Como ya saben, debido a la crisis en la que se encontraban, ellos no tienen forma de pagar por los daños causados, continuó Rimuru. Bueno, así sería, normalmente, dijo Rimuru. ¿Entonces? Preguntó el rey lagarto. Asumiré la responsabilidad por todos los pecados de los orcos, declaró Rimuru, con total seriedad. Si tiene alguna queja al respecto, estaré encantado de escucharla. Por favor, espere, intervino el hijo del rey orco, con una mezcla de tristeza y nerviosismo evidentes. Esa fue la promesa que mi tío le hizo al señor demonio Gerudo, dije yo, mirándolo directamente, hablando con calma pero con una autoridad que no reconocía del todo en mi propia voz. Creo que había aprendido algo de Vespira y de Tirabesa sin siquiera darme cuenta. Ya veo. Pero eso no es un poco injusto, insistió el rey de los hombres lagarto. Benimaru habló entonces, seguido de cerca por Tirabesa. Hay una única regla inmutable que gobierna a todos los monstruos. La supervivencia del más fuerte, dijo Benimaru. En el momento en que decidió entrar en esta guerra, usted ya debía tener esa resolución. El rey lagarto volvió a quedarse sin palabras, tal como le había pasado horas antes en el campo de batalla. Un Oni, y ahora una reina de las hormigas de fuego frente a él. Un Oni como Zoe y Dono. Una reina como Tsukuyomi Ho. Su gente estaba, literalmente, rodeada de monstruos de un calibre que escapaba a cualquier comparación normal. La supervivencia del más fuerte, repitió, con una nueva resolución asentándose en su rostro. Tienen razón. Entonces, procedan. ¿Está de acuerdo con esto? Preguntamos Rimuru y yo, casi al mismo tiempo. Los ganadores de esta guerra son Rimuru-sama y Lunaris-sama, en primer lugar. No tengo ninguna objeción, respondió el rey lagarto. Pero hay algo concerniente a este asunto que debo confirmar, cueste lo que cueste. Al no acabar con los orcos por sus pecados, ¿pretende darles la bienvenida al bosque de Jura? Es cierto que sus números se redujeron enormemente durante la guerra. Suena una locura. Puede que suene una locura, sí, admitió Rimuru. Pero, ¿y si formáramos una alianza? Entre todas las especies que viven en este bosque. ¿Una alianza? Fue la duda compartida por todas las razas presentes. Por ahora, me gustaría tener a los orcos viviendo en los alrededores, ayudando con las labores más pesadas de la zona, continuó Rimuru. A cambio, nosotros les daremos comida y un lugar donde vivir.
¿Y nosotros pagaríamos eso con comida y techo? Preguntó el rey lagarto. Por favor, dejen la parte técnica de la construcción de sus casas en manos de nuestros arquitectos, respondí yo. Por supuesto, no será gratis. Nosotros también necesitamos mano de obra, así que contaríamos con los orcos para esas labores. Si aprenden lo suficiente con el tiempo, terminarán desarrollando las habilidades técnicas necesarias para construir su propia aldea. Entonces, en vez de quedar rezagados, podrán vivir junto a todos los demás, añadí, cerrando la idea. Finalmente, sería interesante construir un país donde todas las razas puedan convivir en armonía y felicidad, dijo Rimuru. ¿Está bien que nosotros también formemos parte de ese país? Preguntó uno de los orcos, con una mezcla de duda y miedo genuinos. Levanté a Rimuru un poco más alto, como si con eso pudiera darle una figura de autoridad más clara y justa. Los haré trabajar duro. No pienso mantener holgazanes, dijo él, con una firmeza que contrastaba de forma casi cómica con su forma de Slime. Todos los orcos se arrodillaron ante esas palabras, sin dudar ni un segundo. Nosotros también queremos formar parte de esto, declaró el rey de los hombres lagarto. Entonces todos se arrodillaron. Yo hice lo mismo, y poco después, cada persona presente en la sala terminó siguiendo el mismo gesto. Fue Treini quien volvió a hablar, rompiendo el silencio solemne que se había formado. Yo, Treini, por la presente anuncio que reconozco a Rimuru-sama como el nuevo maestro del Gran Bosque de Jura, y a Lunaris-sama como la gran canciller del Bosque de Jura. Onei, dije, con la mente completamente desbordada de preocupación, exactamente igual que Rimuru a mi lado. Así concluyó la gran asamblea de razas del bosque. Three!